Salgan de su escondite y dejen que el sol nutra su piel, ya que vamos a utilizar la ciencia y la tecnología para explicar la segunda teoría de los zombies, únicamente aquí en Crane's Lab. Sean bienvenidos. La sesión pasada discutimos acerca de los orígenes del zombie y la primera teoría zombie, la cual fue la teoría química, la cual es la más acertada en varios aspectos, más que nada históricos, de los zombies. En fin, nuestros cerebros ya fueron controlados por químicos perversos, por hechiceros vudú, entonces ahora le toca a los parásitos, algo que inició desde videojuegos como Silent Hill o Resident Evil 4. Y ya sé lo que me van a decir. Pero Piotr, Silent Hill es cosa del demonio, no de parásitos. En la mayoría de las partes te diré que sí, pero sin embargo si recordamos una escena básica del primer Silent Hill de Play 1, podemos recordar cuando Civil ataca a Harry Mason y este utiliza en uno de los finales... ¡Spoiler! Vamos, ¿quién no terminó el primer Silent Hill? Bueno, continuando. En aquella ocasión cuando Civil ataca a Harry Mason, Harry puede utilizar el líquido rojo para eliminar la influencia macabra que tiene Civil por tratar de matar a Harry, y se escapa en forma de un parásito que después Harry simplemente patea. Pisa. Entonces desde ahí podemos ver que los parásitos tenían cierta influencia en estos videojuegos, cosa que después adoptó Resident Evil, o bueno, esta serie de videojuegos. Aquí es donde empezamos a analizar qué tan factible es que un parásito o un organismo ajeno a nuestro cuerpo pueda controlar nuestros movimientos, nuestras decisiones o nuestra manera de actuar. Vamos a analizar algunos casos que hemos estado investigando y vamos a llegar a una resolución de este asunto. En primer lugar vamos a analizar unas esporas, ya que la principal motivo o razón de una epidemia zombie es una infestación o una infección de tipo aérea. Esto significa que podemos respirar el microorganismo que nos generaría una enfermedad zombie. Estas esporas que analizaremos se llama o se denomina Cordyceps y es de una familia de hongos. Existen alrededor de unas 400 especies de este hongo. Lo diferente de este tipo de hongo es a quién afecta, ya que afecta principalmente a los insectos. Uno de los casos más famosos es de las hormigas, ya que les denominan las hormigas zombies. Lo que hace esta espora es que se deposita en el cerebro de la hormiga y le manda a que vaya a un lugar cerca de su hogar, acá su hormiguero, y que mareada y tambaleante esta hormiga trepe por lo largo de un tallo hasta donde encuentre algo de luz. Ahí es donde comienza a germinar este hongo. El hongo crece desde la cabeza de la hormiga y sigue creciendo hasta que libera más esporas para infectar al resto de las hormigas. Aquí es donde entra la cooperación del hormiguero, ya que si son capturadas estas hormigas, son llevadas lejos del hormiguero para evitar que infecten a más de sus compañeras. Lo genial de este hongo es que entre sus 400 especies, las hormigas no son las únicas afectadas, sino que cada especie de hongo afecta a una especie individual de insecto. Imagínense si este conocimiento se usara en una guerra química, ya que se podría diseñar una espora que únicamente ataque a una especie humana, por así decirlo, que ataque únicamente a los negros, únicamente a los latinos, únicamente a los asiáticos, a los europeos o a los americanos. Bueno, antes de seguir armando una conclusión, vamos a continuar revisando más parásitos que hemos preparado para esto. Continuando con mecanismos de reproducción, tenemos a la Streptocistera. Esta es una familia de artrópodos la cual se divide en dos, el macho y la hembra, ya que son muy diferentes entre los dos. Pero bueno, ¿qué tienen estos par de sujetos en especial? Tenemos primero la hembra, que no tiene ni piernas, ni alas, ni ojos, nada, es básicamente como un gusano. Esta hembra lo que hace, se coloca sobre la punta de pasto, ramas o cualquier lugar elevado para liberar feromonas. Estas feromonas lo que hacen es que llaman la atención del macho. Este macho es un artrópodo más en forma, tiene ojos o más bien lentecillas, tiene extremidades, tiene piernas y tiene alas. Esto le sirve para ubicar a la hembra y poder fertilizarla, algo que debe hacer rápido ya que únicamente el macho vive aproximadamente 5 horas. Hablando de su fase adulta, claro. Aquí es donde se pone interesante. Cuando la hembra es fertilizada, comienza a ser consumida por dentro por todas sus larvas. Estas larvas, como dice su nombre, son una especie de gusanillos que tienen extremidades, únicamente tienen piernas y unas lentes muy simples que sirven para ver sus objetivos. Una vez que estas emergen del cadáver de la hembra, van y buscan un huésped para parasitarlo. Al igual que el hongo, se unen a este huésped y comienzan a alimentarse de él y crecer dentro de él.
Y aquí es donde viene lo bueno. Si un macho lo infecta, comienza a crecer hasta que llega a su forma adulta. Una vez que llega a su forma adulta, sale de este insecto y puede ir a buscar alguna hembra. Si en su caso es una hembra la que está infectando al insecto, lo vuelve, por así decirlo, un tipo de zombie, ya que va a lugares elevados, como la primera vez, y comienza a librar sus feromonas. Y aquí es donde el ciclo se repite y se repite infinitamente. No sé ustedes, pero eso me recordó mucho a Dead Space. Ahora, para no hacerlo más largo, vamos a analizar el último parásito. Estos son llamados tremátodos o duelas de pescado. Estos parásitos en particular se desarrollan en lo que son los peces de medianos a grandes. Estos parásitos son, como su nombre lo dice, unos tremátodos, lo cual significa que son artrópodos planos. Estos parásitos tienen cierta predilección por el cerebro del pescado, o del pez mejor dicho. Este pez, cuando tiene la infección en el cerebro, el parásito incita a que el pez salga del agua. Más bien dicho, a que se acerque más a la superficie del océano. En la superficie del océano, como hay más luz, puede ser visto más por sus víctimas. Entonces es devorado por peces más grandes y así el ciclo continúa, infectando cada vez a peces y peces más grandes. Y a todo esto vamos a decir, bueno, ¿cuál es la conclusión de todos estos animales que vimos? Sé que existen muchos parásitos más que pueden controlar la mente o las acciones de diversos animales, pero creo que tomamos un ejemplo de cada tipo de animal para ejemplificarlo mejor, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar nuestro análisis. ¿Qué tan factible es que un humano pueda ser controlado por algún tipo de insecto o algún tipo de parásito? Y bueno, en diversos videojuegos hemos visto varios ejemplos de una parasitosis, como ya lo habíamos mencionado en Silent Hill, en Resident Evil, también tenemos Parasite Eve y Dead Space, como había mencionado anteriormente. Entonces tenemos una fuerte influencia de lo que es la naturaleza en estos juegos, como vamos a ver a continuación. Bueno, en primer lugar, los hongos. Los hongos, simplemente por ser una infección tan común, es muy posible. Como el ejemplo de las hormigas que pusimos, y lo visto en The Last of Us, ¿lo recuerdan? Aquí los humanos son infectados por un hongo y su comportamiento se vuelve agresivo hasta que el hongo los consume totalmente y quedan muertos. Esto lo sacaron de este tipo de esporas de hongos. Y tiene cierto grado de verdad que podría ser. Sin embargo, este hongo no está especializado en infectar a los humanos. Sin embargo, con algo de ingeniería genética se pudiera alterar este tipo de blanco para que el hongo pueda infectar a los humanos. Como había mencionado anteriormente, se podría incluso hacer una espora selectiva que afecta a determinados humanos. Obviamente, este hongo no haría que los humanos se conviertan agresivos, simplemente haría de que se quedaran helados y fueran a un lugar con luz para que el hongo siguiera creciendo dentro de sus cabezas y así poder infectar a más personas. Y bueno, un zombie no sería tan temible si no ataca a las personas, ¿cierto? Pero aquí vamos a hablar de algo más, algo llamado deseos en base a carencias. ¿Alguna vez han tenido un antojo muy fuerte por algo? Por así decirlo, tengo muchísimos deseos de tomar un jugo de naranja, o de comer carne de puerco, de comer carne de res, o este tipo de cosas. Hay veces que nuestro organismo, cuando le hace falta determinado nutriente, por así decirlo, hierro o vitamina C, comienza nuestro cerebro a desear algo con esa vitamina para suplir nuestras carencias. Este principio puede hacer que, una vez modificando el hongo para que ataque a los humanos, podría utilizar las reservas de hierro o de alguna determinada proteína para que el humano comience a entrar en carencia y en un deseo incontrolable de consumir carne humana, sangre o cerebros. Y básicamente este principio aplicaría para el resto de los parásitos por igual, ¿de acuerdo? Entonces ahora vamos a analizar otro tipo de parásitos, o más bien, ¿qué parásitos podría llegar al cerebro para controlar nuestras acciones? Tal vez estos parásitos no puedan llegar a controlar nuestras acciones tan finamente como para pasar por un humano funcional, simplemente como un zombie con retraso mental medio, que solamente quiere suplir sus carencias. Y tampoco haría explotar las cabezas y sacando parásitos enormes para poder consumir a sus víctimas. Obviamente esto no podría llegar a ser. También otra cosa que no puede ser es de que
un muerto por medio de este parásito regresa a la vida, ya que el parásito requiere nutrientes, requiere todas las cosas que un cuerpo normal necesita. Para esto requiere que la sangre siga fluyendo, que el corazón siga latiendo y que pues el humano siga vivo. Entonces no podría ser un zombie de la muerte a la vida, simplemente un estado de zombificación por parasitosis, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ¿qué parásito humano podemos llegar a encontrar en el cerebro que nos pueda infligir este estado de zombificación o que pudiera ser modificado genéticamente, como hablamos de las esporas de los hongos, para realizar todas estas acciones? Van a decir, bueno, el humano no tiene un problema de esa índole, parásitos en el cerebro pues no creo que existan, ¿no? ¿Sí? Aquí es donde llega la solitaria o con su nombre científico la Taenia solium. Este parásito, como ya saben, es una estilo lombriz gigante que afecta el intestino absorbiendo nutrientes, y esta libera huevecillos a través de las heces. Después de esto van estos huevecillos generalmente a los estercoleros, donde los puercos juegan, y estos se infectan. Esta fase infectante del parásito se llama cisticerco y va a las masas musculares del puerco o incluso a su cerebro, pero no genera una aflicción más allá de que puede generar un daño cerebral, ¿no? Y la muerte. Y van a decir, bueno, entonces si afecta a los puercos, ¿por qué el problema es en los humanos? Aquí viene lo siguiente. En esta fase se aprovecha del ciclo de alimentación del humano, y cuando un humano consume carne contaminada por esta Taenia solium, se le genera una solitaria. Pero el problema no es ahí. ¿Qué pasa cuando un humano es infectado? O más bien un humano infecta a otro con sus propias heces. Como ya saben, lávate las manos antes y después de ir al baño y todo eso. Ahora tiene un poco más de sentido, ¿no? Ya que si un humano es infectado por sus propias heces o infectado por las heces de otro humano, la fase de cisticerco se encuentra en el humano, y esta tiene una alta predilección por ir hacia el cerebro. Entonces hay que mencionar, si llegaran a modificar este parásito como lo habíamos mencionado, creo que uno de los países más fácilmente afectados del mundo sería precisamente México. Y bueno, ¿quieren otro taquito de Doña Tenia? Bueno, con eso concluimos el video de esta ocasión de teoría parasitaria de zombies, ¿de acuerdo? El próximo episodio vamos a analizar la teoría zombie de los virus y qué tan factible es que un muerto pueda regresar a un estado de semivida o tal vez semiconsciencia. Bueno, y una vez más con ustedes estuvo Piotr Crane. Nos vemos el próximo episodio. Se cuidan, se protegen. Hasta pronto.